¿Cómo pasamos de esto a esto? Se necesitaron varios años y varios cambios para que llegara al mundo moderno. Hoy vamos a explorar qué cambios caracterizaron la transición del feudalismo al capitalismo. Nos ubicaremos en Europa Occidental entre los siglos XV y XVIII, y lo primero que haremos es recordar qué implican estos dos términos. Feudalismo y capitalismo son dos modos de producción, es decir, son formas en las que se organiza la sociedad para obtener y producir aquellos bienes que necesita para su consumo. El feudalismo funcionaba con una lógica basada en la producción agrícola, que se desarrollaba en un feudo. El feudo era la tierra cuyo propietario, el señor feudal, le entregaba a los campesinos, en el feudalismo los llamamos siervos, para que éstos la trabajen. A cambio de utilizar la tierra, ya que ellos no poseían tierras propias, debían entregarle parte de lo producido al señor feudal. El resto lo podían utilizar para su autoconsumo. Por otro lado, la sociedad feudal se organizaba en estamentos. Las personas estaban ubicadas en un estamento particular dependiendo de la herencia. Es decir, si vos nacías dentro de una familia campesina, es probable que tus hijos también lo sean en un futuro. Mientras que si nacías dentro de la nobleza, tus descendientes iban a ser nobles. Como verán, había muy poca movilidad en esta sociedad estamental y era muy difícil que una persona cambie de un estamento a otro. A su vez, eran muy importantes los lazos de fidelidad que se establecían entre los distintos actores de la sociedad feudal. Propiedad, herencia y fidelidad son los aspectos claves de la dimensión social en el feudalismo. A la sociedad estamental podemos dividirla en tres estamentos. El primero, la nobleza. Por otro lado, tenemos al clero, que son todas las personas que están ligadas a la vida religiosa. Y por último, el tercer estado. Los estamentos no eran homogéneos. Había personas que se dedicaban a distintas actividades y particularmente el tercer estado, que era siempre muy populoso, era muy diverso en su composición. Había campesinos, burgueses que se dedicaban a actividades comerciales, profesionales, artesanos. Por otro lado, durante el feudalismo decimos que el poder está atomizado, es decir, está repartido. No hay un monarca que controle una gran superficie de territorio, sino que los señores feudales se encargan de controlar, proteger, vigilar y asegurar sus propiedades. La cuestión es que este poder tan atomizado va a generar conflictos más adelante. Paralelamente al funcionamiento de la producción agrícola en los feudos, tenemos la aparición de las ciudades medievales, que se conocían en esa época como los burgos. Los burgos eran lugares que estaban en la periferia de los señoríos, o sea, de los feudos, y en esos lugares se comenzaron a instalar comerciantes que esporádicamente armaban un mercado o una feria, pero que con el correr del tiempo empezaron a establecerse de forma permanente. La cuestión es que, como todo el territorio estaba muy dividido, era difícil que el comercio se desarrolle. Pensemos que habitualmente el comercio se realizaba a pocas distancias. Intercambiaban productos que se producían en los distintos señoríos entre sí. Lo que cambió en este periodo de transición fue que los burgueses tenían otra lógica y comenzaron a traer productos de zonas mucho más lejanas a las ciudades para comerciarlos o abastecer a los artesanos que vivían en ellas. Así lo que empezamos a ver en este periodo es que se empieza a producir el desarrollo del comercio nuevamente. Así como reapareció el comercio a grandes distancias, también se reutilizarán los metales preciosos para los intercambios de productos y nuevamente comenzaremos a ver monedas acuñadas. El desarrollo del comercio motivó también la exploración. Se buscaron nuevas rutas comerciales para unir Europa y Asia. El problema era que las rutas comerciales terrestres que unían estos dos continentes estaban interrumpidas por la presencia musulmana, obligando a buscar nuevas vías de exploración. Así comenzó la exploración ultramarina. Los portugueses probaron llegar a la India rodeando el continente africano, mientras que el Reino de Castilla promovió el plan de Cristóbal Colón. Según este navegante, se podría viajar hacia el oeste por mar y de esa manera darle la vuelta a la Tierra para finalmente llegar a Asia. Luego de toparse con un nuevo continente y discutir si realmente era India o no, llegaron a la conclusión de que estaban frente a un nuevo territorio, bautizado América. Descubrir América no fue menor. Dio origen a todo un sistema económico en el que la extracción de recursos minerales, los metales preciosos, iban hacia Europa. Así nació lo que conocemos como mercantilismo. El mercantilismo era un sistema económico que suponía que cuando un estado acumulaba grandes cantidades de metales preciosos, era más poderoso. Es por eso que la mayoría de los países que se dedicaron a la expansión colonial en América
tal es el caso de España, Portugal e Inglaterra, por mencionar algunos, se preocuparon por tratar de extraer la mayor cantidad de metales preciosos y evitar gastarlos o evitar que se fugaran hacia otras actividades que no se consideraban rentables. Por ejemplo, en el Imperio Español se impuso el monopolio comercial. De esta manera, las colonias españolas estaban obligadas a comerciar únicamente con España y España era la que abastecía a sus colonias. Volvamos a Europa, porque mientras la expansión ultramarina se desarrolla, el mundo cristiano está en jaque. Un fraile alemán comienza a cuestionar varias prácticas que llevaba a cabo la Iglesia Católica y que eran muy controvertidas. Una de ellas era la venta de indulgencias. La venta de indulgencias implicaba que una persona, para evitar el castigo divino, lo que tenía que hacer era pagar por el perdón de los pecados. Esto no figura en ninguna parte de la Biblia, pero en esa época se practicaba debido al temor que generaba la posibilidad de pasar mucho tiempo en el purgatorio. Además, otra de las prácticas, por ejemplo, era que las misas se realizaran en latín porque era el idioma en el que estaba escrito la Biblia, pero la mayoría de las personas hablaban en sus idiomas locales. La cuestión es que este fraile alemán, Martín Lutero, empezó a analizar estas prácticas y a cuestionarlas bastante. Planteó la necesidad de traducir la Biblia y condenó la venta de indulgencias. Con Martín Lutero se inició la Reforma Protestante, que ponía el acento en que cada uno tiene que tener una libre interpretación sobre lo que el texto bíblico dice. En la dimensión política también están sucediendo transformaciones. Comienzan a centralizarse los estados. Las razones para que se inicie este proceso de centralización quedaron un poco más atrás. En el siglo XIV, y como consecuencia de la peste negra en Europa, se produjo una crisis. Descendió tanto la población que había dificultades para que los feudos produzcan la cantidad de materias primas necesarias, ya que había menos mano de obra. Esto derivó en conflictos entre los señores feudales. Los señores feudales comenzaron a enfrentarse entre ellos por el uso y aprovechamiento de las tierras y de la mano de obra. Frente a esto, los monarcas actuaron como mediadores. Empezaron a convocar a los guerreros que tenían los señores feudales para la protección de sus feudos, para que sean los monarcas quienes los dirijan. Así empezaron a aparecer los primeros ejércitos, y los señores feudales ahora ya quedaban bajo la protección del monarca. Esto hizo que empecemos a ver hacia el siglo XV la aparición de los primeros estados centralizados, que comenzaron a extender sus dominios y poseían el monopolio de la fuerza. Eso quiere decir que quienes están habilitados para portar armas y utilizarlas en defensa o protección del territorio son los guerreros del ejército que están bajo las órdenes del rey. Ahora bien, ¿de qué manera el rey va a justificar que concentra todo ese poder? En estos años comienza a gestarse una alianza entre la Iglesia Católica y varios monarcas del continente europeo, dando origen a la monarquía absoluta. Esta forma de gobierno supone que Dios es quien designó al rey para gobernar al pueblo, a sus súbditos. Estamos frente a una forma de gobierno que evita cualquier tipo de cuestionamiento, ya que el cuestionar las decisiones del monarca era, en última instancia, cuestionar a la voluntad divina. Recién en el siglo XVIII y con la aparición de la Ilustración como movimiento filosófico, comenzarán a pensarse nuevas formas para entender el poder. También, en este periodo de transición, las ciencias y las artes van a sufrir transformaciones. Tengamos en cuenta que durante la Edad Media, una de las explicaciones sobre por qué había comenzado la peste negra consideraba que esta era un castigo divino. Pero paralelamente a la existencia de explicaciones que no tenían un fundamento científico, comenzaron a aparecer algunos pioneros que descubrirían las respuestas a varias preguntas a través de la observación y de la utilización de herramientas creadas para tales fines. Nicolás Copérnico, por ejemplo, a través de la observación, planteó un nuevo paradigma para explicar cómo era el universo. El astrónomo demostró que el paradigma geocéntrico, sostenido por Aristóteles y Ptolomeo, no era correcto, ya que la Tierra no se encontraba en el centro del universo, sino que era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Así apareció el modelo heliocéntrico o copernicano para describir al universo. Le siguieron en las investigaciones Kepler para explicar cómo se mueven los planetas y Galileo Galilei, que comenzó a organizar todos estos conocimientos en lo que fue la Ley de Movimiento para la Observación Astronómica. Estos tres astrónomos llegaron a sus descubrimientos a través de la observación, la comparación, el cálculo y las mediciones, y también con la utilización del telescopio. Otro de los científicos de esta revolución científica fue Isaac Newton, que a través de distintos experimentos logró explicar la gravedad. Por otro lado, en esta transición se produce una renovación de las ideas y las artes. En el caso de las ideas, apareció un movimiento filosófico que era el humanismo, en el cual el centro de atención estaba puesto en el humano.
Los distintos intelectuales del humanismo también pretendían recuperar la cultura grecorromana. Tomás Moro, Erasmo de Róterdam y Dante Alighieri, entre otros, son considerados exponentes del humanismo. En el caso de las artes, el Renacimiento comenzó a recuperar saberes arquitectónicos, escultóricos y artísticos que utilizaban griegos y romanos, pero también a desarrollar los propios. Estos artistas trabajaban por encargo de sus mecenas y comenzaron a generar nuevas técnicas que dieron origen al arco de medio punto, a la voluta y a la cúpula. También se desarrolló el estudio para la representación del cuerpo humano de una forma más fiel de la mano de Leonardo da Vinci. La transición del feudalismo al capitalismo se dio gracias a todas esas transformaciones que analizamos, así como también junto a otras que nos han quedado sin mencionar. La burguesía tuvo un rol fundamental en la aparición de prácticas que comenzaron a chocar con la forma de vida feudal, haciendo que en esta sociedad comience a germinarse el inicio de una nueva. El capitalismo entonces reemplazó a la importancia que se le daba a la tierra por el dinero, a la fidelidad por las relaciones comerciales y a la organización de una sociedad estamental basada en la herencia por una sociedad de clases, organizada según la acumulación del capital. Si querés saber más sobre las dimensiones trabajadas en este video, no dejes de mirar los videos de la lista de reproducción. Ponele me gusta, suscríbete al canal para poder estar al tanto de los próximos videos que subiremos.